La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. Apreciados amigos, apreciadas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Diálogo Abierto, un programa que ha sido creado pensando en ti, que te interesa conocer un poco más de la palabra de Dios. Siempre será un gusto, siempre será un placer entrar en contacto con ustedes, así que mándenos su saludo, escríbanos un mensaje por la red que ustedes nos estén viendo, por Facebook o por las redes de Nuevo Tiempo. Si ustedes pueden de alguna manera hacernos llegar su sentir, va a ser un privilegio para nosotros. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que nos han escrito. José Enoc Correa nos dice feliz sábado desde Piura. Un gran abrazo para ti, José, que Dios te bendiga muchísimo. Luz Manrique Ruiz también nos saluda. Daniel Cerrón, un conocido amigo nuestro, nos saluda también. Está Roberto Germán Bruno Ipanaqué saludándonos, y él nos dice que pide oración por su familia porque algunos de ellos se han alejado de Dios. Con seguridad, Bruno, estaremos orando por ti y Dios está escuchando tu pedido también y responderá porque Él siempre trabaja en el corazón de nuestros seres queridos. Feliz sábado, nos dice Timotea Mamani, y feliz sábado, hermanos en Cristo, nos dice ella. Por supuesto, somos hermanos en el Señor Jesús y un día viviremos juntos en el reino de los cielos. Desde San Ignacio nos saluda María Asunción Díaz Vega. Un gran abrazo para ti. Yo conozco San Ignacio acá en Perú. También hay San Ignacio en Bolivia. Es bueno que nos digan también desde el país donde ustedes nos están viendo. Un gran abrazo para ustedes. No podemos saludar a todos los que nos mandan un mensaje, pero espero que tú te encuentres representado con alguno de ellos. Que recibas un cariñoso abrazo de parte nuestra. Que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, como ya es costumbre nuestra, nosotros tenemos que cantar para iniciar, ¿no? Y tenemos un canto hermoso que estamos entonándolo en todo este trimestre. Cantemos juntos este hermoso canto. Que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré, pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. En mí establecer, y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás, pero debes buscarlo con alma y corazón.
el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente siempre será el Señor Jesús y su mensaje, un mensaje que en este tiempo final se encuentra registrado en Apocalipsis 14, 6 al 12, un texto que yo te invito a leer, un texto profundo que hoy lo estamos analizando desde la perspectiva del libro de Deuteronomio. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios y antes de presentar a nuestros invitados, necesitamos hacer algo, necesitamos orar. Queridos amigos, acompáñennos entonces en esta oración. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, tu misericordia y todo lo que tú haces por nosotros. En esta hora vamos a abrir tu palabra y pedimos que guíes nuestra mente, que guíes nuestros pensamientos. Pero también, Señor, estamos conscientes de que hay personas que nos escuchan a través de un celular, de la radio, a través de un televisor, de distintos medios. Queremos pedirte que estés con ellos, responde a sus pedidos, que tu palabra pueda producir gozo, alegría, esperanza, que pueda dar el consuelo que tal vez alguno de ellos necesitan. Donde ellos se encuentren, tal vez en un hospital, tal vez ahora manejando un carro, pero que tu presencia los acompañe. Pedimos eso por nuestros amigos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, tengo el privilegio de estar acompañado de dos grandes personas. Está con nosotros Nilo Jaimes. Nilo, un saludo para nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor Rojas. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan para estudiar más de la palabra de Dios con este tema tan interesante en el libro de Deuteronomio. Bueno, yo tengo que decir que tú, Nilo, también sirves aquí en la Facultad de Teología ya algunos añitos, ¿no es cierto? En el área de investigación. Así es. ¿No? Y nos alegra muchísimo tenerte acá en este momento de diálogo. De este otro lado tengo a un amigo muy querido, ¿no? Él es Jesús Anco. Yo siempre le digo Jesús Anco, pero él es pastor Jesús Anco, ¿no es cierto? Pero es mi amigo. Queridos, ustedes deben haber escuchado alguna vez seguramente cuando nosotros dábamos diálogo abierto a través de la radio nomás, sin a veces mostrar los rostros. Y el pastor Jesús Anco siempre nos acompañaba también, ahí estábamos y después de mucho tiempo estamos nuevamente juntos en esta mesa. Es un privilegio. Bienvenido, pastor Jesús Anco. Muchas gracias, pastor, y es una alegría estar aquí ahora en un nuevo formato de diálogo abierto, realmente alcanzando a más personas a través de las redes sociales. Me siento muy feliz y también espero que cada uno de los que están viendo este programa se sienta bendecido por la palabra que va a ser abierta en este programa. Amén. Gracias. Gracias por la compañía, gracias por el tiempo que ustedes dan para estar acá con nosotros. Vamos a estudiar porque el tiempo siempre queda pequeño, ¿no es cierto? Y estamos estudiando esta semana, nos toca la lección 9, es cuando te convirtieres de todo tu corazón, es el título de la lección de esta semana, ¿no? Tiene un texto para memorizar que es muy importante, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Pero tenemos que hablar un poquito de algunas profecías que Moisés dio. No, vamos a comenzar hablando de algunas profecías que Moisés dio en relación a los hijos de Israel. Nilo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, esas profecías aparecen a partir del versículo 26 del capítulo 4. Son 5 específicamente, pero vamos con las primeras 2 que son de manera puntual. En primer lugar, que
Israel, si lamentablemente fallaba en su parte del pacto que Dios había establecido con ellos, serían completamente desaparecidos de la tierra prometida. Y en segundo lugar, serían totalmente destruidos, poniendo un punto final al gran sueño de vivir largo tiempo en la tierra prometida. Y es muy importante notar allí también que ya más o menos unos 40 años antes se había anunciado eso mismo para Israel. En Levítico 26, 31 al 35 encontramos la misma advertencia dada por Moisés a Israel. Pero ahora, 40 años después, lo hace ante una nueva generación de creyentes, porque la anterior falló en su parte y no recibió la promesa en sus días. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como cristianos hoy podemos decir que este mensaje de Deuteronomio es para cada nueva generación de creyentes que también espera recibir la promesa del Señor en sus días. Bueno, las profecías que acaba de mencionar Nilo realmente son más advertencias, parece, ¿no? Porque se trata de cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? De todas maneras, esas profecías, ¿cuándo se cumplieron, Pastor Anco? Es interesante, Pastor Benjamín y amigos, cómo esto llega a cumplirse pues luego de la muerte de Josué. Yo estoy seguro que muchos recuerdan el pasaje de Josué 24:15, donde ese Josué ya no es un joven, es un anciano, reúne a todo el pueblo y les exhorta: si bien os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ya algunas personas estaban tratando de acercarse a los dioses paganos, pero esto llega a su plenitud de acuerdo a Jueces, capítulo 2, en el versículo 10, cuando Josué muere. Él muere a los 110 años y entonces dice el texto: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, es lamentable, pero luego de la muerte de este líder Josué, pues el pueblo va en contra de todo el mensaje que se le había exhortado a través de Moisés y a través de Josué. Ahora, el texto que acaba de leer también habla de los descendientes, ¿no? Porque hay una nueva generación ahí. Y sobre esa nueva generación, Nilo, ¿también Moisés dijo alguna cosa o no? Sí, también Moisés añade lo siguiente en los versículos 27 y 28. Son 3 las advertencias que se añaden a las primeras 2 y son puntualmente: 1, que el mismo Señor los esparciría entre los pueblos, los dispersaría por completo. En segundo lugar, que muy pocos sobrevivirían en los lugares a los que el Señor los esparciría. Y en tercer lugar, y esto es lo paradójico, Israel pasaría de una idolatría libremente abrazada a una idolatría forzada en esos lugares donde adorar dioses inertes era la norma. Y eso es lo que Moisés les advierte. Es como que ellos estaban primero voluntariamente y ahora ya se daban cuenta, pero ahora a la fuerza tenían que ser idólatras. Exactamente. Ser llevados a distintos lugares. ¿Cuándo se cumple eso, Pastor Anco? Bueno, ya con la invasión de parte de los asirios, y en el año 722 aproximadamente a la ciudad de Samaria, y posteriormente con las 3 invasiones de Nabucodonosor en los años 606, 598, 586, prácticamente la nación entera de Judá, que era lo que quedaba de todo el gran pueblo de Israel, son llevados cautivos allá a Babilonia. Entonces, todo eso que había profetizado Moisés, que deseaba que no se cumpliera, pues lamentablemente se cumplió en tiempos ya de Daniel. Claro, y aún antes de Daniel, la parte norte en realidad ya había sido también prácticamente invadida, se habían contaminado, los habían mezclado, ¿no? Los habían hecho casar con gente que no era judía, ¿no? Y de ahí nacen los samaritanos, ¿no es cierto? Es interesante cómo todo esto en realidad se realizó. Ahora, Pastor Anco,
para acabar con cerrar esta idea, ¿no? ¿Esto tenía que cumplirse sí o sí o podría haberse evitado? O sea, ¿había forma de que ellos no vivan esta experiencia o Dios había decidido, pues así tiene que ser, ¿no? Sin duda, Dios en su infinito conocimiento, Él había exhortado, así como exhortó a Adán y Eva, así como exhortó a los ninivitas. Entonces, ahora estaba en la libertad de cada oyente de este mensaje, pues decidir si hacía la voluntad de Dios y entonces esto no se cumplía, o si se apartaba y lamentablemente esta, entre comillas, maldición los alcanzaba. Bueno, vamos a leer un texto bíblico. Vamos a leer Deuteronomio 4:29. Capaz, Nilo, ¿nos puedes ayudarle Sí. dando lectura a este texto? Sí. A ver, dice, pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora, cuando dice desde allí, tal vez está haciendo referencia desde allí, desde tu prisión, ¿no? Desde donde te llevaron, desde donde estás ahí arrinconado, forzándote a ser idólatra y todo, desde allí. ¿Por qué es importante, Nilo, capaz, buscar a Dios de todo corazón? En medio de este contexto que estamos hablando, ¿no? Que ellos tuvieron que ser llevados, que no debía de obligatoriamente cumplirse estas profecías, pero ahora viene este mensaje, si desde allí buscas de todo corazón al Señor. Sí, de acuerdo a este mismo versículo, es importante hacerlo de todo corazón porque es la única manera de encontrar a Dios. Y de hecho, es lo bonito de esta parte porque se le muestra a Israel no solo el lado negativo de su infidelidad al pacto y las consecuencias de ello, sino también lo que iba a ocurrir si volvían nuevamente al Señor. Y esto era parte del mensaje a la anterior generación y ahora Moisés lo repite a la nueva generación para que no fracase como la anterior, que no recibió la promesa de Dios en sus días. Y volverse de todo corazón o buscar a Dios de todo corazón es también la aplicación del mandamiento supremo de Deuteronomio, que es la Shema, que es amar a Dios con todo el corazón, el alma y con todas las fuerzas. Y en el concepto hebreo de corazón encontramos la referencia directa a la sede de los pensamientos y las intenciones, y por otro lado el alma o el concepto de nefesh, que se refiere directamente a las emociones y a los deseos. Entonces, hacer algo de todo corazón en el sentido bíblico es hacerlo con la totalidad de los pensamientos, las intenciones, las emociones y los deseos. Y esa es la manera en que el Señor desea que lo busquen. Y desea que hoy nosotros también lo busquemos, ¿no? O sea, de todo corazón. Estamos hablando del siglo XV más o menos antes de Cristo, ¿no? Porque está ahí Moisés todavía hablando, él está presente, ¿no es cierto? Y el pueblo al final vive toda esta experiencia porque, como el pastor Jesús Anco contó, fueron llevados cautivos, ¿no? Y luego de eso, una vez que ya estaban cautivos, ¿Dios alguna vez les dijo nuevamente a este pueblo lo mismo? Búsquenme de todo corazón, ¿o no pasó? Sí, por ejemplo, poco antes de que vayan a la cautividad, ya en Jeremías, en el capítulo 29, se hace referencia a ello. En Jeremías, en el capítulo 29, el Señor les mencionó, 29, 12 y 13, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo encuentro aquí algo muy importante. Aún en la condición de esparcido, aún en la condición de haber servido a dioses paganos, en una condición aparentemente de haberse alejado, pero tanto de Dios, Dios en su infinita misericordia no le importa cuán lejos está, sino le interesa si tu corazón ha vuelto a Él, estando lejos. Me viene a la mente la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y él en su condición de perdido, allí recapacitó y ahí decidió volver y ahí retornó y fue aceptado. Así es nuestro Dios de misericordioso y amoroso.
Bueno, ahí la parábola del hijo pródigo lo ilustra muy bien. En la Biblia también hay personajes que alguna vez volvieron de todo corazón al Señor, ¿no es cierto? ¿Algún personaje que usted recuerde? Yo me acuerdo de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro negó a Jesús así, pero con maldiciones y todo ello. Pero volvió a Cristo y Cristo lo aceptó. Y fue un líder, ¿no? Un líder de la iglesia cristiana. Bueno, ahí está también la experiencia de David, ¿no es cierto? David también, hizo cosas terribles, ¿no? Sí. Pero al final también volvió al Señor de todo corazón. ¿Qué significa volver de todo corazón de forma práctica, Nilo? Sí, eso está específicamente en el versículo 30 de Deuteronomio 4, que nuevamente repite lo que pasaría si Israel decidía, incluso estando esparcido, regresar al Señor. Y esa parte que tiene ese término es: si en los últimos días te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, entonces se le asegura el perdón. El volverse es el término especial que tiene el Antiguo Testamento para describir nuestra idea de arrepentimiento o de conversión. Y es muy interesante porque la idea básica del término en el original tiene sentido espacial para que cualquiera pueda entenderlo. Es como estar yendo por un camino hacia la izquierda, y la idea de regresar en el Antiguo Testamento es ir hacia el otro lado, 180 grados en sentido absolutamente contrario donde uno estaba yendo. Y además es el clamor de los profetas en el Antiguo Testamento cuando vemos Oseas, Amós, Joel. Todos ellos usan regresad a mí. El Señor habla por medio de ellos diciéndoles a su pueblo. Bueno, con seguridad todavía tienes más cosas para decir, porque esto de volveos al Señor de todo corazón daría para hacer más programas, solamente del volverse, ¿no? Pero queridos amigos, tenemos que hacer aquí un pequeño alto para invitarlos a ustedes a conocer un poquito más del lugar donde nosotros grabamos estas lecciones de la Universidad Peruana Unión, pero también de la Facultad de Teología. Y yo quiero en este momento hablar a los jóvenes que me están viendo, estudiantes del último año de secundaria, o tal vez estás estudiando alguna carrera o profesión, pero miren, si Dios en tu mente, en tu corazón pone la idea de servirle a Él a tiempo completo, la Facultad de Teología te está esperando, porque Dios requiere de pastores en este tiempo del fin para que cumplan la misión. Que Dios te bendiga muchísimo. Observa este video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios, también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Bueno, este es el lugar. Espero que te haya agradado ver este video y espero que algún momento nos visites para conocer más de cerca la Universidad Peruana Unión y la Facultad de Teología. Vamos a continuar hablando sobre este volver de todo corazón al Señor, ¿no? Este arrepentirse, una manera diferente de decir arrepentir. ¿Hay alguna persona en la Biblia que haya vivido esta experiencia, que nosotros recordemos un ejemplo bíblico de alguien que hizo este cambio del que hablaba Nilo, de 180 grados, ¿no? Una vuelta en U, ¿no? ¿Algún personaje, Pastor Anco? Bueno, se me viene a la mente también el caso de Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, como se aparece en el texto bíblico, un tipo que realmente estaba muy en contra de Jesús y lo consideraba prácticamente un falso profeta y todo lo que enseñaba como un engaño satánico. Entonces en su idea estaba solamente el de destruir a todos ellos. Y el texto de Hechos capítulo 8 muestra cómo él pues
entraba a las casas, tomaba niños, mujeres, los mandaba a prisión. Él fue el que estuvo a cargo de la muerte de Esteban. Y sin embargo se encontró con Cristo Jesús. Dio ese giro de 180 grados que acabó de mencionar nuestro amigo Nilo. Y el Señor hizo de él un poderoso instrumento. Bueno, en realidad Pablo es un caso, creo que uno de los más notables en este sentido, ¿no? ¿Por qué hay necesidad de hacer este giro en U para arrepentirnos o para volver al Señor o para buscar al Señor de todo corazón, Nilo? Creo que un versículo o un par de versículos nos ayudan a responder a esa pregunta, y estos se encuentran en Romanos 8, versículos 7 y 8. Allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es necesario volver a Dios, y en el caso de Israel, si caía en infidelidad era necesario que se volviese, porque no hay otra manera de agradar o de estar en relación con el Señor si no es estando en su presencia, regresando a Él. Por eso es que los profetas repiten reiteradamente la invitación de parte del Señor: regresad a mí. Y era el mayor desafío del ministerio de Moisés, de hecho, el convencer a Israel para que deje su necedad y a esta nueva generación para que no fracase como la anterior. De allí que se diga que el mayor desafío del ministerio de Moisés no fue sacar a Israel de Egipto, sino a Egipto del corazón de Israel. Una muy buena frase, ¿eh? Una muy buena frase. No fue fácil sacar a Egipto del corazón de Israel, ¿no? Cierto. Ahora, de forma práctica, Pastor Anco, ¿qué cosas nosotros tendríamos que dejar? ¿O qué significa volver en U? ¿Qué cosas dejamos? ¿Qué tendríamos que dejar hoy en día para volvernos a Dios de todo corazón, para buscar al Señor de todo corazón? Creo que en primer lugar lo que se necesita es el poder conectarse con el Señor a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Ese poder escudriñar las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabio para la salvación. Ese orar al Señor sabiendo que allí podemos derramar nuestra alma delante del Señor y poder encontrar esa transformación en Él. Pienso que ese es un paso muy importante, esa comunión con el Señor, que es la fuente de poder para el cambio. Uh-huh. Y en segundo lugar es permitir que Dios realice ese cambio en nuestro corazón. Ahí tiene que ver mucho la lucha contra el yo, mis apetitos, mis tendencias, mis gustos, que no están alineados con lo que Dios espera. Y entonces ahí está la lucha en el poder ir al Señor para que Él transforme, me cambie, me haga más semejante a Cristo Jesús. Bueno, son cosas muy, muy puntuales que son importantes que nosotros las veamos, ¿no? Antes no leía mi Biblia, pero ahora comienzo a leer mi Biblia. Un cambio de 180 grados. Antes no oraba, pero ahora comienzo a orar. Ahora, queridos amigos, miren, cuando ustedes comiencen a hacer eso en su experiencia de vida, cuando ustedes comiencen a leer la palabra de Dios, con seguridad se van a enterar de algunas cosas también. Y cuando se enteren de esas cosas, van a tener que poner en práctica algunas de estas. Yo acá en el panel conozco a mis amigos que están junto a mí y nosotros hemos nacido en un hogar que ya leían la Biblia. Pero cuando alguien llega por primera vez se entera de que, y acá dice la palabra de Dios que no debemos de comer esto, ¿no? Y entonces se vuelve una novedad. Y por otro lado, acá dice el Señor que tenemos que guardar un día especial, el día sábado. O tenemos que hacer esto o aquello. Miren, no es para ganarnos el cielo que hacemos eso, pero es justamente para hacer este cambio, en esta vuelta en U. Antes no lo hacíamos y ahora lo hacemos, con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque es muestra de este arrepentimiento. Antes no sabíamos que debíamos de hacerlo y ahora lo hacemos. Lee la palabra de Dios. Entrega tu vida al Señor, pon tu corazón en las manos de Dios, pon tu mente en las manos del Señor y con seguridad las cosas van a ir muy bien. Porque además, Nilo,
creo que Moisés promete algo para las personas que tienen el valor de hacer este cambio, porque no es tan sencillo, ¿no? No es tan simple. Si fuese simple, todo el mundo daría el cambio, pero no es tan simple a veces. Moisés dice algo al respecto, ¿no? Sí, en Deuteronomio 4:31 está lo que le espera a Israel si decide regresar al Señor. Moisés les dice que el Señor sería misericordioso y no dejaría, ni destruiría, ni se olvidaría del pacto que juró a los padres de esta nueva generación. Esto me trae a la mente un paralelo que considero sumamente interesante para estudiar este pasaje que está en Joel 2, versículos 12 y 13. Casi el mismo motivo y la misma razón se menciona allí. Joel invita a Israel a regresar al Señor. Allí en nuestras traducciones dice convertíos, pero el término es básicamente el mismo, comparte la misma raíz. Y acto seguido, Joel les dice cuál es la razón por la cual ellos pueden regresar al Señor, al igual que Moisés aquí. Tal vez, Nilo, solo para aclarar a nuestros amigos que nos están viendo, cuando hablamos de raíz, estamos hablando de la palabra hebrea, ¿no? Exacto. La palabra hebrea tiene tres letritas que siempre están ahí presentes, cada palabra se constituye ahí y esa es la raíz, ¿no? Pero si tú vienes a estudiar teología, vas a saber lo mismo que Nilo está hablando. Vamos, continuamos, Nilo. Claro que sí, pastor. Y como mencionaba, precisamente el paralelo está allí. La invitación a volver y la razón para volver, que es la misma aquí que en Joel 2:13. Porque Dios, el Señor, es misericordioso. Lo mismo que dice Joel 2:13. Entonces, la garantía que tiene Israel y la que tenemos hoy nosotros para arrepentirnos y volver al Señor sin temor de que Él nos rechace, será siempre su carácter misericordioso, que es invariable. Bueno, y Joel, que tú lo has mencionado, es una profecía que se aplica también a nuestro tiempo. Yo creo que lo haces muy bien al traerlo a este momento, ¿no? Porque si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, si nosotros damos un cambio, el Señor está dispuesto no solo a perdonarnos, sino a hacer realidad todo lo que Él ha prometido, las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿tenemos alguna experiencia, algún mensaje que hable de lo mismo, Pastor Ranco? Sí, dentro del mensaje de Juan el Bautista, así como lo describe Mateo capítulo 3, el mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se imaginan ustedes allí a este hombre vestido de piel de camello, con su cinto ahí de cuero, comiendo algunos alimentos pues extraños para la sociedad de aquel tiempo, viviendo ahí en el desierto? Entonces como que era una persona un tanto austera que llamaba la atención, y mucha gente dejó la ciudad y iba allí al desierto para escucharle. Y el mensaje era: arrepiéntanse, vuélvanse, den el giro en U de 180 grados que estamos justamente hablando, ¿no? Jesús mismo menciona Marcos capítulo 1, versículo 16 y 17, que también comenzó a predicar pues el evangelio pues de arrepentirse y volverse a Dios. O sea, el arrepentimiento está presente no solo en el Antiguo Testamento, sino también está presente en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, lo interesante es que el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, y por lo tanto tienen que arrepentirse. El Señor Jesús decía: el evangelio debe ser aceptado y ustedes por lo tanto deben arrepentirse. Esta relación es muy interesante, ¿no? Porque no puede haber aparentemente una aceptación del evangelio sin arrepentimiento. O sea, nosotros necesitamos, para aceptar el evangelio de todo corazón, primero volvernos a Dios, dar un giro en nuestra vida. O sea, el arrepentimiento es importantísimo para aceptar el evangelio, para también ver que el reino de Dios está cerca. De repente, añadiendo ahí algo más, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en ese mensaje que Simón Pedro da a toda esa multitud en esa fiesta del Pentecostés, son miles de judíos reunidos en Jerusalén, y entonces allí están muchos de los que participaron
en la crucifixión de Jesús. Eran culpables de haber asesinado también, han sido parte del asesinato al Hijo de Dios. Y ellos, al escuchar el mensaje y la exhortación de Pedro, ellos se sienten mal y dicen, ¿qué hacemos? Ahora que sabemos que realmente Él era el ungido, el esperado, el Mesías. Entonces Simón Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, hay una relación estrecha entre arrepentimiento, evangelio y recepción del evangelio. Pero antes de hablar de esto, yo quiero hacerles una pregunta acá. Miren, a mí me llama mucho la atención el mensaje de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, ustedes deben arrepentirse. Estamos viviendo el año 2021, ¿no es cierto? Ya estamos casi finalizando el año en realidad. Estamos viviendo en medio de una pandemia tremenda. ¿No será que el Señor Jesús ya está más cerca? ¿No será que podríamos de alguna manera, no sé si homiléticamente o exegéticamente hablar, el Señor Jesús está cerca y el llamado al arrepentimiento debe ser más fuerte? ¿Qué piensas, Nilo? Sí, pastor, con toda certeza. De hecho, esa esperanza y la expectación de la segunda venida de Cristo inunda todas las páginas del Nuevo Testamento. Pablo es muy enfático y describe con intensidad el deseo que tiene la iglesia de recibir al Señor Jesucristo. Y de hecho es justamente ese el énfasis del Evangelio en Marcos 1, 14 y 15, donde se describe qué es lo que implica el Evangelio, al menos para esa parte de los Evangelios, para Marcos, y es esa expectativa de que el tiempo sea cumplido, esa inminencia del tiempo que también hoy nosotros tenemos porque sabemos que la venida de Jesús está cerca y más por las señales y definitivamente la pandemia y las crisis que van pegadas a ella en la economía, en lo social, incluso nuestras propias crisis individuales, todo eso nos conduce a pensar que realmente el tiempo está a punto de cumplirse hoy también y para nosotros es esa invitación, arrepentíos y regresad al Señor. O sea, en la primera venida, ¿no es cierto? En la primera venida del Señor Jesús se estaba cumpliendo el tiempo también, porque las 70 semanas de Daniel se estaban cumpliendo, ¿no? El Señor Jesús estaba llegando, la gran profecía de Génesis 3:15, anunciada en todo el Antiguo Testamento, llegaría el Mesías, se estaba cumpliendo. Ahora, llegaba el reino de Dios con el Mesías, pero ahora al final de la historia, el reino del Señor Jesús también está llegando en su segunda venida. Y es sumamente importante para nosotros el arrepentimiento. Ojalá, queridos amigos, ustedes puedan visualizar que nuestro Señor está a punto de llegar, está a punto de volver. Y lo que mejor podemos hacer nosotros es un giro en U en nuestra vida y caminar de acuerdo a su voluntad. Bueno, vamos a cerrar el episodio. El tiempo siempre nos gana, ¿no? Siempre nos gana. Pero yo quiero cerrar el episodio preguntándoles a ustedes, ¿por qué esta relación entre evangelio y arrepentimiento? ¿Por qué tanto en la Biblia, por qué se menciona esta relación permanente entre evangelio y arrepentimiento? Primero el pastor Anco, después tal vez Nilo. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de buenas noticias y estamos hablando pues de Cristo Jesús, quien es el enviado del Señor, es el único camino, es la salvación hecho persona. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la salvación, que es lo que toda persona busca, anhela, necesitamos ir a Cristo Jesús. Pero ese ir a Cristo Jesús implica un arrepentimiento, porque el ser humano por naturaleza está lejos de Dios, está apartado de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no es porque Dios los haya echado, es porque el pecado los ha alejado, los ha apartado. Entonces la buena noticia es que Cristo viene, se pone a tu alcance, pero para que tú lo puedas tener, necesitas dar un giro, ir en contra de tu yo, ir a Cristo Jesús para que entonces puedas alcanzar la salvación. Esa es la buena noticia. Claro, el evangelio es una buena noticia, ¿no es cierto? Y el arrepentimiento también es una buena noticia, porque en lecciones pasadas mirábamos nosotros, por ejemplo, que obedecer a Dios, hacer
poner en práctica la ley de Dios, ¿no es cierto?, es para beneficio del ser humano. No es para un asunto de gratificar al Señor o alguna otra, sino es para nuestro bien. Y cuando nosotros nos enteramos que Dios nos pide algo y damos un giro en U y hacemos lo que Dios nos pide, en realidad nosotros somos los que nos beneficiamos. Y es una tremenda buena noticia también saber eso, ¿no? Nilo. Sí, y lo que ha dicho Pastor es sumamente importante porque necesitamos ver al arrepentimiento no como un requisito para recibir el Evangelio, sino como parte misma del Evangelio, porque en la Biblia encontramos una declaración muy importante sobre este tema que es la bondad del Señor lo que nos concede el arrepentimiento. Es decir, hasta el mismo arrepentimiento no es producto del propio esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios y es parte del Evangelio. Entonces, por esa razón no se los puede separar y gloria a Dios porque Él, tan solo si se lo pedimos, puede obrar en nosotros el milagro de hacernos regresar a Él. Bueno, hay que pedirlo y hay que entender el sacrificio que hizo el Señor Jesús, ¿no? Porque tal vez algunas personas no se arrepienten porque no entienden cuánto costó el perdón nuestro al tener que venir a este mundo el Señor Jesús y dar su vida por nosotros. Queridos amigos, estamos cerrando el episodio. He pasado un momento muy bonito acá al lado del pastor Jesús Anco y de Nilo, pero también al lado de ustedes. Un gran abrazo para ustedes. Saben, volverse de todo corazón, convertirse de todo corazón al Señor es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Un giro en U es lo más importante que puedes hacer. Como decía el pastor Anco, dejar mis deseos, dejar mis prioridades y poner los deseos y las prioridades de Dios en primer lugar en nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer. Vamos a orar por ti para que eso se haga realidad y esperamos que el Señor después de eso te dé el gozo, la satisfacción y la gratificación que sus hijos fieles disfrutan. Oremos, por favor. Padre querido, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por este tiempo que estamos aquí estudiando tu palabra. Gracias por el mensaje que nos das. Pero en esta hora te pedimos que nos ayudes a hacer un giro en U en nuestras vidas. Hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que nos gustan. Hay cosas que sabemos que no están de acuerdo a tu voluntad. Hay otras que vamos a descubrir tal vez en el camino. Pero ayúdanos a hacer tu voluntad. De forma especial te pido por los amigos que están escuchando, están viendo, están en contacto con nosotros a través de distintos medios. Toca el corazón de ellos, dales la fuerza necesaria, la motivación necesaria para entrar en este proceso de arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que los acompañes. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto y los esperamos la próxima semana. Es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.